buen día tengan todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien, que estén teniendo un excelente día. Me presento, soy la psicóloga Paula Barrios y el día de hoy vamos a continuar con nuestra materia. Les voy a compartir las diapositivas de la cápsula correspondiente. Ya en cápsulas anteriores hemos visto toda la parte de la neurociencia, la geografía del cerebro, teorías cerebrales, hablamos acerca de el proceso de sinapsis y los elementos de la neurona. Y en esta cápsula vamos a hablar acerca de la neuroanatomía en neurobiología y neurofisiología. Entonces, bienvenidos a esta sesión donde exploraremos el nivel más operativo del sistema nervioso. Tras conocer ya la geografía y la forma de las neuronas, debemos entender cómo estas estructuras cobran vida. La neurobiología nos explica los procesos genéticos y moleculares que mantienen a la célula, mientras que la neurofisiología se encarga de descifrar el lenguaje del cerebro, los impulsos eléctricos y las señales químicas. Entonces no somos solo una red de cables, sino que somos un sistema biológico complejo donde cambios en un canal iónico microscópico pueden alterar por completo el pensamiento o el movimiento. Entonces, vamos a empezar con lo que es la membrana neuronal. La vida de la neurona depende de la membrana plasmática. No es solamente una envoltura, sino que es una estructura bicapa lipídica altamente especializada que separa el medio intracelular del extracelular. Su importancia neurobiológica reside en su permeabilidad selectiva. La membrana contiene proteínas integrales que actúan como canales iónicos y bombas. Estos canales permiten el paso de iones como el sodio, potasio, calcio y cloro. La distribución desigual de estos iones genera una diferencia de potencial eléctrico. Sin esta barrera inteligente, las neuronas no podrían almacenar energía eléctrica sin disparar mensajes, lo que la convierte en el componente fundamental de la excitabilidad celular. El potencial de reposo. Incluso cuando no se están enviando mensajes, las neuronas están trabajando activamente para mantener su potencial de reposo, que suele ser de menos 70 milivoltios. Esto significa que el interior de la célula es más negativo que el exterior. Este estado se mantiene gracias a la bomba sodio-potasio, una proteína que consume grandes cantidades de ATP para poder expulsar 3 iones de sodio e introducir 2 de potasio. Este proceso neurofisiológico crea una gradiente de concentración y un gradiente eléctrico. Es como una batería cargada lista para ser utilizada. La neurona invierte casi el 70% de su energía solo para mantener este equilibrio inestable, esperando el estímulo adecuado para disparar. El potencial de acción. Cuando una neurona recibe un estímulo lo suficientemente fuerte, se alcanza el umbral de excitación. En ese instante ocurre un cambio drástico de la permeabilidad de la membrana. Los canales de sodio dependientes de voltajes se abren masivamente, permitiendo que el sodio entre a la célula. Esto invierte la polaridad, perdón. Es un proceso de todo o nada. Una vez iniciado, viaja por todo el axón sin perder fuerza. Es una unidad básica de la información del cerebro. El código binario biológico que permite o que da esa sensación en la punta del pie llega a la corteza cerebral en cuestión de milisegundos. La repolarización y periodo refractario. Inmediatamente después del pico del potencial de acción, los canales de sodio se cierran y se abren los canales de potasio, permitiendo que éste salga de la célula, y esto hace que el interior vuelva a ser negativo, que es la repolarización. Sin embargo, la célula suele pasarse de límite, volviéndose momentáneamente más negativa que el reposo, que es la hiperpolarización. Durante este tiempo, llamado periodo refractario, la neurona no puede volver a disparar o necesita un estímulo mucho más fuerte. Este mecanismo neurofisiológico es vital porque garantiza que el impulso viaje en una sola dirección y evita que el cerebro se sature con disparos infinitos, permitiendo así la recuperación metabólica de la célula. La neurobiología de la sinapsis eléctrica. Existen dos formas en que las neuronas se comunican. La sinapsis eléctrica es la más simple y rápida, y en ella las membranas de dos neuronas están unidas físicamente por canales llamados uniones de hendidura.
y esto permite que los iones fluyan directamente de una célula a otra sin que haya demora. Son comunes en procesos que requieren una sincronización perfecta, como los movimientos oculares o ciertos reflejos defensivos. Desde el punto de vista neurobiológico, estas sinapsis son menos plásticas que las químicas, pero son fundamentales para el comportamiento rítmico y respuesta de supervivencia ultrarrápida, donde cada milisegundo cuenta. La neurobiología de la sinapsis química. La mayoría de las sinapsis en el cerebro humano son químicas. Aquí las neuronas no se tocan, sino que están separadas por la hendidura sináptica. La comunicación ocurre cuando el impulso eléctrico llega a la terminal axónica y provoca la entrada de calcio. Este calcio hace que las vesículas sinápticas se fusionen con la membrana y que liberen neurotransmisores. Estos mensajeros químicos cruzan el espacio y se unen a receptores en la neurona postsináptica. Este proceso es más lento que la sinapsis eléctrica, pero es infinitamente más flexible, permitiendo entonces que el cerebro aprenda, que cambie su fuerza de conexión y que procese información de manera cualitativa y no solo cuantitativa. Los neurotransmisores. Los neurotransmisores son la base de la neurobiología del comportamiento. Se clasifican principalmente en aminas, como la dopamina y la serotonina, en aminoácidos, como el GABA y el glutamato, y en péptidos, como las endorfinas. El glutamato es el principal excitador del cerebro, esencial para el aprendizaje, mientras que el GABA es el principal inhibidor, encargado de calmar la actividad neuronal. La dopamina se encarga de regular el sistema de recompensa y el movimiento, mientras que la serotonina se encarga de modular el estado de ánimo. Cuando hay un desequilibrio neurofisiológico en estos mensajeros, es la causa biológica de un trastorno como depresión, ansiedad o Parkinson. Los receptores ionotrópicos y metabotrópicos. No basta con liberar el neurotransmisor, sino que la neurona receptora debe poder interpretarlo. Existen dos tipos de receptores neurobiológicos. Los ionotrópicos, que son canales que se abren directamente cuando el neurotransmisor se une a ellos, generando entonces una respuesta eléctrica inmediata. Los metabotrópicos, en cambio, activan una cascada de señales internas, que pueden cambiar el metabolismo de la célula o incluso su expresión genética. Mientras los primeros sirven para reacciones rápidas, los segundos son responsables de cambios a largo plazo, como la consolidación de la memoria o los cambios de humor duraderos. Esta distinción es clave en neurofarmacología. La integración neuronal. Una sola neurona puede recibir señales de miles de otras neuronas al mismo tiempo. Algunas señales le dicen que se activen y otras que se detengan, es decir, algunas son excitatorias, otras inhibitorias. La neurofisiología de la integración neuronal explica cómo las células suman todas estas señales en el cono axónico. Y esta sumación especial ocurre cuando muchas señales llegan a diferentes partes de la neurona a la vez. La sumación temporal ocurre cuando una sola señal llega repetidamente en ráfagas rápidas. Entonces, si la suma total supera el umbral, la neurona dispara. Y este es el proceso de computación más básico del cerebro, una democracia celular donde se decide el futuro de un pensamiento o de una acción. Las células gliales. Tradicionalmente se pensaba que las neuronas eran las únicas protagonistas, pero la neurobiología moderna destaca el papel vital de la glía. Los astrocitos mantienen el entorno químico ideal para las neuronas y forman la barrera hematoencefálica. La microglía actúa como un sistema inmunológico del cerebro, limpiando desechos y eliminando sinapsis débiles. Los oligodendrocitos y las células de Schwann crean la mielina, y estudios recientes sugieren que la glía también participa en la comunicación neuronal y en la modulación de la sinapsis, lo que significa que el procesamiento de la información es un esfuerzo colaborativo entre neuronas y células de soporte. Los factores de neurotróficos y supervivencia. ¿Cómo sabe una neurona hacia dónde debe de crecer o si debe morir? Y aquí entran los factores neurotróficos, como el factor neurotrófico derivado del cerebro. Estas son proteínas que actúan como alimento para las neuronas. Durante el desarrollo y el aprendizaje, las neuronas que reciben suficiente factor neurotrófico sobreviven y se fortalecen, mientras que las que no reciben entran en esta muerte celular programada. Esta neurobiología de supervivencia es lo que permite que el cerebro se esculpa a sí mismo en respuesta a las experiencias,
asegurándose de que solo los circuitos más eficientes y utilizados permanezcan activos. El sistema simpático y parasimpático. La neurofisiología no se limita a la corteza cerebral. El sistema nervioso autónomo regula nuestras funciones involuntarias, mientras que el sistema simpático prepara el cuerpo para la lucha o huida, liberando la adrenalina, aumentando el ritmo cardíaco y dilatando las pupilas ante las amenazas. El parasimpático es la parte contraria, sino que se encarga de mediar la respuesta de descanso y digestión, bajando la presión arterial y conservando la energía. El equilibrio entre estos dos es fundamental para la salud, ya que un sistema simpático crónicamente activado debido a estrés moderno provoca daño neurobiológico en el hipocampo y afecta la capacidad cognitiva y emocional del individuo, convirtiendo el mundo en electricidad. La neurofisiología sensorial se basa en el proceso de la transducción, que es la capacidad de los receptores sensoriales para convertir una energía física en un impulso eléctrico que el cerebro puede entender. En la retina, los fotones cambian la química de los conos y bastones. En el oído, las ondas sonoras mueven los cilios que abren canales iónicos mecánicamente. Entonces, cada sentido tiene una vía neurobiológica específica, que todos terminan hablando el mismo lenguaje, el potencial de acción. Pero es el cerebro quien, al recibir estos impulsos en las diferentes áreas, ya sea occipital de la vista o temporal del oído, le asigna el significado de color o sonido. Las bases biológicas de la memoria. ¿Cómo se graba el recuerdo en el cerebro? A veces, la potenciación a largo plazo y la depresión a largo plazo. Entonces, cuando hablamos de esta potenciación a largo plazo, ocurre cuando dos neuronas se activan juntas con frecuencia, lo que provoca cambios neurobiológicos que hace que su conexión sea más fuerte y fácil de activar en el futuro. Es decir, aumentan los receptores y libera más neurotransmisores, mientras que la depresión a largo plazo es un proceso diverso donde las conexiones débiles se debilitan aún más. Este dinamismo neurofisiológico es la base de todo aprendizaje. Literalmente el estudio y la práctica cambian la química y la eficiencia de la sinapsis, creando huellas físicas de la información. La fisiología de la noche. El sueño no es un estado de inactividad, sino que es un proceso neurofisiológico altamente activo. Durante las fases del sueño profundo y sueño REM, el cerebro realiza funciones críticas, como consolidar las memorias, elimina toxinas metabólicas acumuladas durante el día a través del sistema linfático y regula la sensibilidad de los receptores. El núcleo supraquiasmático en el hipotálamo actúa como un reloj biológico principal, sincronizando estos ritmos con la luz solar. La privación del sueño altera entonces la neurobiología de la atención y el control emocional, demostrando que la fisiología cerebral requiere de ciclos de recuperación para poder mantener la integridad de sus funciones superiores. Entonces ya hemos visto la neuroanatomía y la neurobiología nos dan la estructura y la vida, mientras que la neurofisiología nos da la función. Desde el movimiento de un átomo de sodio a través de una membrana hasta la liberación compleja de la dopamina durante un logro, el sistema nervioso opera como una orquesta perfectamente coordinada. Entender estos procesos es comprender que cada pensamiento y cada emoción tiene una base biológica medible y fascinante. Entonces, somos una sinfonía de impulsos eléctricos y de reacciones químicas que nos permiten percibir, aprender y existir. Al cuidar nuestra biología y entender nuestra fisiología, tomamos las riendas de nuestro propio desarrollo cerebral. Con esto damos por finalizada esta cápsula. Les recuerdo, soy la psicóloga Paula Barrios y nos vemos en la siguiente cápsula. Muchas gracias por su atención.